Buenos días a todos. En este video aprenderemos sobre dos de las más grandes dinastías que dominaron gran parte del territorio de lo que hoy conocemos como Asia Occidental. Para entrar en contexto sobre el escenario donde ocurrieron los acontecimientos históricos que estudiaremos en este video, tomaremos como punto de referencia la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Y poco a poco nos alejaremos hasta visualizar todo el territorio de México y parte del continente americano. Ahora cruzaremos a través del mar Atlántico y así llegaremos al sur del mar Caspio, donde a orillas de este es donde se desarrolla esta historia. Los búyidas fueron los responsables de una confederación que controlaría la mayor parte del territorio que hoy en día es Irán e Irak, esto entre los siglos X y XI. Para ser más exactos, entre los años 934 hasta la expulsión de su último gobernante en 1055. Originalmente pertenecieron al pueblo iranio dailamita, pueblo belicoso y experto en el combate cuerpo a cuerpo. Los dailamitas vivían en las tierras altas de Dailam. Estas se encontraban enclavadas en la cordillera Elburz entre Gilan y Tabaristán. Es decir, habitaban las regiones montañosas al norte de Irán en la orilla sur del mar Caspio. Hoy en día, y para su estudio, podemos dividir a la dinastía en 4 etapas. Establecimiento del 934 al 945. Expansión y apogeo de 945 al 983. Y finalmente, decadencia del 983 al 1048. La dinastía fue fundada en el año 934 por Ali ibn Buya. Él nació alrededor del 890. A pesar de que los datos sobre su infancia son desconocidos, se sabe que se unió a las compañías de mercenarios que recorrían las montañas buscando nuevos reclutas. Ali destacó de todos ellos y llegó a servir primero como soldado al señor Dailamo Makan ibn Kaki, antes de pasarse a las filas de Mardabij, señor Siyárida de Tabaristán. Esto fue debido a que Makan se rebeló contra los amánidas, pero finalmente fue derrotado por Mardabij. Allí, Ali fue tomado como súbdito junto con sus 2 hermanos menores, Hassan y Hamed bin Buya. Poco a poco, Ali fue ganando la confianza de su señor, y en el año 932, Mardabij lo recompensó con el gobierno de la ciudad de Karaj. Antes de la llegada de Ali, en Karaj había varias compañías dailamitas, que fueron llevadas allí para luchar contra los herejes jurraimitas que querían tomar la ciudad. Una vez en la ciudad, Ali pudo al fin reclutar un ejército propio. Organizó a las tropas, tomó todas las fortalezas jurraimitas en una campaña relámpago y se aseguró el control de la región, así como el gran tesoro de los herejes, que al final terminó invirtiendo en más mercenarios. Pero un día Ali recibió un mensaje de Mardabij, quien lo invitaba a viajar hasta la ciudad de Rey a recibir oficialmente su nombramiento como señor de Karaj. Pero la realidad fue que la creciente autonomía de Ali, difamada por las malas lenguas, asustó a su señor, y Mardabij, al llegar a sus oídos tales calumnias, se asustó tanto que se persuadió de intentar asesinarlo. Sin embargo, el visir de Mardabij comunicó los planes de su señor a Ali, logrando que este último tuviera la oportunidad de huir a Fars junto a sus hermanos y sus hombres. Muchas veces, Mardabij intentó levantar a aquellas tropas contra su nuevo líder, pero Ali y sus hermanos eran de su propio pueblo, y confiaron en ellos para que los guiaran hacia nuevas victorias y grandes tesoros. Mardabij intentó aliarse con los siyáridas. Juntos, reunieron a sus tropas para intentar terminar con Ali, pero este abandonó Karaj y se dirigió hacia el suroeste. Atacó y conquistó Isfahán y Arrahán sin esfuerzo, pues los ejércitos enemigos se pusieron de su lado en cuanto notaron que la batalla estaba perdida. El gobernador de estas tierras intentó enfrentarse contra los búyidas, pero estos lo aplastaron totalmente. Esta humillante derrota, más la promesa de una generosa paz, hizo que el gobernador se pasara a su lado. La conquista significó para Ali por fin la apertura de toda la región de Fars, pero mientras, los siyáridas se quedaban con Tabaristán y Rey.
Puesto que la guerra ya había iniciado, Alí comenzó a mover a sus hermanos. Hamed, el más joven, marchó contra el reconocedor y aliado samánida Kirman, para lograr así que éste reconociera el poder de los búyidas. Hassan, el segundo, prosiguió la campaña contra los siyáridas en el norte, mientras Alí pactaba con los bárlidas, una dinastía que gobernaba la provincia que limitaba con Irak y el Golfo Pérsico, porque los bárlidas estaban en guerra contra el califato. Para ese entonces, Hamed, que ya era un gran general, entró en Mesopotamia por el actual Kuwait y ascendió aplastando cualquier oposición hasta las puertas de Bagdad. Una vez ahí, mandó emisarios a negociar la rendición con el califa. Fue aquí donde Alí tomó la decisión más importante de su reinado. Podría haber acabado con el califa. Después de todo, este y su pueblo eran suníes, mientras que ellos eran chiíes, y estos solían ser perseguidos por los suníes. Pero Alí tenía una visión. Quería gobernar sobre el Dar el-Islam. Y gracias a que los califas contaban con un poder simbólico y legitimador, los búyidas obligaron al califa a recibir el mandamiento de gobernar todas sus tierras. Por eso, y solo por eso, fue como el califato sobrevivió, aunque fuera sometido totalmente por el pueblo búyida. Sin este reconocimiento califal, la autoridad búyida jamás hubiera sido reconocida por ninguna otra dinastía. En el año 945, por fin hubo paz en Bagdad, y en ese mismo año el califa gobernante otorgó a Alí y a sus hermanos los nombres con los que serían conocidos a lo largo de la historia. Alí ibn Buya sería para siempre llamado Imad ad-Dawla, pilar del reino. Hassan pasaría a ser conocido como Ruk ad-Dawla, portador del reino. Y Hamed, Muiz ad-Dawla, baluarte del reino. Poco después, en el año 948, Ruk ad-Dawla venció en su larga campaña contra los siyáridas y anexó el territorio de Tabaristán y el territorio de Rey. Así fue como se formó el imperio búyida, en un periodo no superior a 12 años. En efecto, hay que destacar esta rápida formación del imperio. Los búyidas se repartieron el territorio en forma de 3 emiratos. Emirato de Rey para Ruk ad-Dawla, Bagdad para Mu'izz ad-Dawla y Shiraz para Imad ad-Dawla. De los 3 hermanos, Imad fue considerado Emir al-Umara, o hermano mayor, y este contaba con la autoridad sobre los otros hermanos. Por otro lado, la formación del imperio a base de ejércitos y mercenarios obligó a crear una estructura totalmente feudal, una especie de dictadura militar con una aristocracia guerrera y un sistema de impuestos dedicado al pago de los mercenarios. Esto no tardó en someter a los búyidas a una presión económica importante, señalando que se les comenzara a pagar a los mercenarios con las tierras expropiadas a los enemigos. Este sistema dio buenos resultados inicialmente, pero los soldados no son buenos campesinos, y al cabo de pocos años esto causaría muchos conflictos para el imperio. Imad creó un imperio militar, no de cultura, a diferencia de los samánidas, que eran reconocidos por el pueblo y los gobernadores. No tuvo tiempo, y tampoco lo tuvo para establecer un sistema claro de sucesión. En el futuro, los emires siempre serían parientes, pero solo la personalidad de cada uno decidiría quién sería el emir principal. Imad ad-Dawla llegó al final de su vida en el año 949. Antes de su muerte, el viejo Imad hizo llamar al único descendiente de su familia que había llegado a la edad de 13 años, el príncipe Fana Khusrau, hijo de Ruk ad-Dawla, y le legó el emirato de Fars. Pero no se preocupó de ningún otro asunto relativo a la sucesión del título de emir mayor. Cuando Imad murió, Fana Khusrau tenía 15 años, y su padre, Ruk ad-Dawla, el mayor de los Bimbuya que quedaba vivo, pasó con él los primeros 9 meses de su reinado, a pesar de sus numerosos problemas en Rey. Esto para asegurar el traspaso de poderes a su hijo y para darle las directrices necesarias para el gobierno de Fars. Aparentemente como emir sometido a la autoridad del emir mayor.
Esto fue sabido gracias a que en las monedas de Fars el nombre de Ruc-ad-Dawla aparece junto al de su hijo. Aproximadamente en el año 1004, un mercenario turco llamado Mahmud de Ghazni tomó control del Emirato Samánida y creó el Sultanato Ghaznamida. Aproximadamente en el 1030, los gaznámidas comenzaron una batalla contra los buyídas, y aunque parecía que este nuevo sultanato saldría vencedor de la batalla, por el norte, un ejército de selúcidas se unió a la lucha por el dominio de las tierras gaznámidas, y gracias a su victoria en la batalla de Dandanakan, esto en el 1040, su expansión por el imperio gaznámida fue facilitada. En el año 1055, Togrul, segundo gobernante selyúcida, y su escolta entraron en Bagdad, capital de la dinastía buyida, y causaron grandes destrozos. Apenas había pasado una semana cuando los ciudadanos de Bagdad comenzaron a quejarse sobre los saqueos cometidos por las tropas selyúcidas, y pidieron que los expulsaran de la ciudad. La población, ya enfurecida, se volvió hacia al-Malik al-Rahim, quien era gobernante de la ciudad. Este hizo caso a su pueblo y castigó a los invasores turcos. Pero al día siguiente, Togrul, aparentemente ofendido por la osadía de Malik, lo hizo llamar a su campamento. Aún era 1055 cuando Togrul tomó Bagdad, marcando así el fin de la dinastía buyida. Y en cuanto a Malik, se cree que murió como prisionero en rey entre los años 1058 o 1059, convirtiéndose así en el último príncipe buyida. Ahora es el turno de la dinastía selúcida. Los selúcidas fueron una dinastía turca originaria de la rama Kinik de los turcos oghuz asentada al norte del mar de Aral, que reinó en los actuales Irán e Irak, así como en Asia Menor entre mediados del siglo XI y a mediados del siglo XIII. Los turcos selúcidas son considerados como los antepasados directos de los turcos sudoccidentales, quienes son los habitantes actuales de Turquía, Gaugasia, Azerbaiyán y Turkmenistán. Conquistaron grandes extensiones del Imperio bizantino, prácticamente desmantelándolo. En el siglo X se convirtieron al Islam y migraron hacia el sur dirigidos por su jefe llamado Seljuk ibn Dukak. Llegaron a Anatolia causando graves estragos en las provincias bizantinas y árabes. Acabaron con el califato abasí y debilitaron considerablemente al Imperio bizantino, pero eso ya lo hemos dicho. Guiados por Seljuk, los selúcidas hicieron incursiones al Irán oriental, y a la muerte de este, su hijo, Israel, prosiguió el avance al sur, chocando con el sultán Mahmud, de la dinastía de los Gaznávidas, el cual contuvo el avance selúcida derrotando y haciendo prisionero a Israel. El sultán los contuvo, pero no los aniquiló, y a su muerte, en el 1030, aprovechando la crisis sucesoria de los Gaznávidas, los nómadas selúcidas reanudaron su avance pero con más fuerza. En el 1038, el nieto de Seljuk, Togrul, se proclamó emir de Nishpur. En el 1040, Togrul venció en la batalla de Dandanakan. A su muerte, Togrul fue sucedido por su sobrino Alp Arslan, quien conquistó Alepo y Armenia. También, él comenzó las incursiones a los territorios orientales del Imperio bizantino. En el 1071, venció a las tropas del emperador bizantino Diógenes en la batalla de Manzikert. Las regiones conquistadas a partir de ese momento pasarían a formar una rama aparte de la dinastía llamada Selúcida de Rum, y su territorio se llamaría Sultanato de Rum. Arslan conquistó la mayor parte de Anatolia, una de las razones por la que se inició la Primera Cruzada. Desde el año 1150 al 1250, el sultanato selúcida declinó y fue invadida por los mongoles en el año 1260. Durante la Primera Cruzada, los estados fracturados de los selúcidas se preocuparon más por consolidar sus propios territorios y obtener el control de sus vecinos que por cooperar contra los cruzados. Fueron derrotados fácilmente en la Cruzada Popular en el 1096, pero no pudieron detener el progreso del ejército de la posterior Cruzada de los Príncipes, cruzada que tomó importantes ciudades como Nicea, Iconio, Cesarea, Masaca y Antioquía en su marcha hacia Jerusalén. En el 1099, los cruzados finalmente capturaron la Tierra Santa y se establecieron los primeros estados cruzados. Para ese entonces,
Los selúcidas ya habían perdido Palestina a manos de los fatimíes, que la habían recapturado justo antes de su captura por los cruzados. Años más tarde, después de saquear el condado de Edesa, el comandante Gazi hizo la paz con los cruzados, y en el 1121 se dirigió al norte, hacia Georgia, con un aproximado de 250.000 a 350.000 hombres, estos dirigidos por su yerno Sadak y el sultán Malik de Ganya. Fue así como lograron invadir Georgia. A esta batalla se le llamó como Batalla de Digori, librada entre ejército del reino de Georgia y el sultanato selyúcida, el día 12 de agosto de 1121. Como resultado, los selúcidas fueron derrotados y huyeron del campo de batalla, siendo atropellados por la caballería georgiana durante varios días.